Este es el título, El Camino Angosto. Y antes de empezar, quiero decirles unas cosas. Porque miren, hoy les voy a decir algunas cosas que de seguro van a malinterpretar. Les voy a decir cosas que tal vez harán que algunos se moleste conmigo, de repente se van a enfadar o se van a enojar. Y les voy a decir verdades que algunos de ustedes de repente van a negar. Miren, hermanos, predicar es algo muy peligroso. Es peligroso para mí porque la Biblia dice que los falsos maestros pasarán la más grande condenación. Si lo que hoy les digo no es verdad, estoy en grandes problemas y tengo todo el derecho de hacer esto con temor y con temblor, porque estaré condenado delante de Dios. Pero si lo que hoy les digo es verdad, entonces ustedes son los que deben tener este temor y temblor, porque si yo interpreto correctamente esta parte de la escritura, sería como si el mismo Dios estuviera hablándoles. Y su problema no será conmigo, sino que será con Dios y con su palabra. Esta tarde voy a predicar sobre el camino angosto y sobre la parte de la escritura en Mateo capítulo 7, versículos 13 en adelante. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hemos escuchado este pasaje de la Escritura muchas veces. Y miren, hoy no me inquieta mi corazón si te estás sintiendo bien o si te estás sintiendo mal. No me inquieta mi corazón si la vida te está saliendo como tú quieres que te salga. O si tu cuenta de banco tiene los fondos suficientes como para que te hagas sentir seguro. Hoy no me he inquietado por nada de eso, por ninguna de esas cosas, hermanos. Solo hay una cosa que realmente me va a preocupar y me está preocupando, y es esta: que dentro de unos 100 años, la gran mayoría de las personas que profesan a Jesús como Señor pasarán la eternidad en el infierno. Y tal vez ahora estás pensando: pastor, ¿cómo puede usted decir tal cosa? Pues puedo decir tal cosa porque cuando examinas el cristianismo moderno, te das cuenta que está basado más en la cultura sin Dios que en la palabra de Dios. Y mucha gente vive engañada, jóvenes y adultos engañados, creyendo que por haber hecho una oración una vez en toda su vida, ya es una garantía de ir al cielo. Y entonces cuando voltean a mirar a otros que profesan conocer a Cristo y ven que esa gente es tan mundana como el mundo y se comparan entre ellos, entonces ya nada atormenta su corazón. Porque ellos piensan: bueno, soy igual que la mayoría. Bueno, realmente no soy tan malo. Veo cosas que no debería ver en televisión. Me he visto con ropa que no es decorosa. Hablo las mismas vulgaridades que todo el mundo habla. Publico en redes sociales y en mi estado cosas que no edifican a nadie. Y me río de las cosas que Dios detesta. Pero gracias a Dios, soy un cristiano. Y si yo te pregunto, hermano, ¿por qué dices que eres cristiano? Y creo que la mayoría responderá: porque hace un tiempo yo hice una oración, hice una gran decisión, le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Lo siento, hermano, estás muy equivocado. Eso no te hace un cristiano. La más grande herejía que se ha ido propagando es que si tú oras y le pides a Jesús que entre en tu corazón, Él definitivamente entrará. No encontrarás eso en ninguna parte de la Escritura. No está. Lo que necesitas saber es que la salvación es por fe. Y solo por la fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesús es seguida por un arrepentimiento genuino. Debe haber un rechazo al pecado, un odio por las cosas que Dios odia, un amor por las cosas que Dios ama, una santidad en crecimiento y un deseo de no ser como el último cantante de moda, ni como la gran mayoría de cristianos modernos, sino ser como Jesucristo.
Ya deja de compararte con aquellos que dicen que son cristianos. Debes comparar tu vida con lo que dicen las Escrituras. En Mateo 7, que acabamos de leer, en el versículo 13, dice que hay una puerta estrecha. Y la puerta es angosta porque solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y el ser humano, y su nombre es Jesucristo. No es una opción múltiple. No todos los caminos te llevan al verdadero Dios. Y tú dices que has pasado por la puerta estrecha. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué estás tan seguro de eso? Miren, Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pues si el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer, hermano? Jesús responde esta pregunta, dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y tal vez me dirás, pero pastor, yo fui salvo al orar y pedir a Jesucristo que entrara en mi corazón. Y lo más probable es que fue así. Pero no fuiste salvo por una fórmula mágica o unas palabras que tú simplemente repetiste de alguien más. Fuiste salvo porque te arrepentiste de tus pecados y creíste. Y no solo lo hiciste una vez, ojo, escuchen, no solamente lo hiciste una vez, sino que lo continúas haciendo día tras día. La conversión, hermanos, no es como una vacuna antigripal. Yo hice eso, yo oré, me arrepentí y creí y se acabó. No, hermano, aquí la cuestión es, ¿continúas arrepintiéndote y alejándote más y más del pecado? ¿Continúas arrepintiéndote y acercándote más y más a Dios? El versículo 14 que debe estar en pantalla dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, nosotros predicamos que tú estás supuesto a atravesar esa única puerta que es Jesús. Pero hemos olvidado una enseñanza muy importante. Es la que dice que no solo la puerta es estrecha, sino que el camino también es igual de angosto. Lo que básicamente hacemos es guiar a alguien a Cristo, guiarlos en una oración y después de eso pasan el resto de sus vidas viviendo igual que el mundo. ¿Qué ha pasado hoy con la iglesia de Jesucristo? Encontramos que el aborto entre cristianos es tan común como lo es para los mundanos, y lo mismo sucede con el divorcio, con la inmoralidad y los vicios. Hay muchos mal llamados cristianos que practican la inmoralidad del sexo antes del matrimonio y aún así alaban a Dios sin ningún tipo de vergüenza. Hay jóvenes que consumen drogas y aún así asisten a su grupo juvenil creyéndose satisfechos, creyéndose salvos, y lo peor es que nadie les dice nada, excepto son cristianos carnales. El apóstol Pablo se refiere a estos supuestos cristianos como carnales en 1 Corintios capítulo 3. Lo que Pablo nos enseña en esta primera carta a los Corintios es que hay tres categorías de hombres. Existe el hombre natural, que es el que sigue el patrón de Adán y rechaza las cosas del espíritu. Luego está el hombre espiritual, quien conoce las cosas de Dios y obedece sus mandamientos. Y por último, existe el hombre carnal, quien conoce las cosas de Dios y sin embargo, y tristemente, aún se caracteriza por la carne. Y ahora, examínate a ti mismo, hermano, hermana. ¿Cuál de estos tres eres tú? Hermano, la Biblia nunca enseña que una persona puede ser un genuino cristiano y vivir en carnalidad continua, y en maldad y en pecado todos los días de su vida. Lo que la Biblia sí enseña es que el cristiano genuino es una nueva criatura, ha recibido una nueva naturaleza. No seamos hipócritas, no lo ocultemos más. Hay tantos carnales, claro que los conocemos. Pueden hablar de Dios, se saben algunos versículos, cantan las alabanzas, pero en su corazón son tan malos como el mal. No hay diferencia, no hay luz, todo el mundo hace lo que ellos hacen. Hermano, te digo la verdad, eso no es cristianismo.
Jesús afirma que una de las principales señales de un cristiano genuino es que caminas por el camino angosto. ¿Esto está diciendo entonces que un cristiano ya no tiene pecado? No, no está diciendo eso. En Primera de Juan aprendemos que los cristianos pecan. Y si no reconocemos que somos pecadores, entonces no conocemos a Dios y no caminamos en luz. Entonces, de repente me dirás, ¿cuál es la diferencia? Mira, esta es la diferencia. Si tú eres un cristiano verdadero, alguien que ha vuelto a nacer, si tú eres un hijo de Dios, tú caminarás en el camino de la justicia y de la santidad, y ese será tu estilo de vida. Pero si por otro lado profesas haber pasado por la puerta angosta, por otro lado tú aseguras que Jesús es tu Señor y aún así vives paseando en el camino espacioso, tal como el resto de la gente en tu barrio, en tu oficina, en tu escuela, donde sea, la Biblia quiere que sepas que deberías estar terriblemente, terriblemente asustado. Y lo tengo que decir, tú no conoces a Dios. El versículo 15 de Mateo 7 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Miren, esta frase la encontré en internet. Tu mayor amigo es aquel que te dice la mayor verdad. Tu mayor amigo es aquel que te dice la mayor verdad. La sociedad se ha vuelto tan susceptible en estos tiempos. Encuentra ofensivo cualquier tipo de comentario. Nadie nos puede decir que estamos equivocados. Y lo peor es que los líderes cristianos se han creído esta mentira. Pues no queremos ofender a nadie. Queremos ser amigables con todos los que asisten. Queremos ser inclusivos. Algo que debes entender es que la persona que más te ama es la que te dirá la verdad. Así sea la verdad más terrible, te la va a decir. Una de las más grandes marcas que distinguen a un falso maestro es que siempre te dirá lo que tú quieres escuchar. Él nunca va a arruinar tu fiesta. Nunca hablará del infierno, ni de santidad, ni de arrepentimiento. Te pondrá a aplaudir, a saltar, te mantendrá tan entretenido que hará que tu iglesia parezca un parque de diversiones de Jesús. Por eso, hermano, hermana, te exhorto hoy, escudriña, estudia las Escrituras, para que identifiques y te guardes de los falsos profetas frente a ti. El versículo 16 de Mateo 7 continúa y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Imagina por un momento a Jesús enseñando este versículo. Imagínalo, hermano. Jesús está enseñándote este versículo y Él te mira y te pregunta, ¿encuentras espinos en los árboles de higo? Y tú le respondes, por supuesto que no, Jesús. No se encuentran espinas en una higuera. Y Él te hace otra pregunta. ¿Encuentras higos en los cardos? ¿En estas plantas llenas de espinas? Y vuelves a responder, claro que no, Jesús. Eso es absolutamente ridículo. Nunca vas a encontrar espinos en la higuera ni higos en los cardos. Eso es imposible. Mira, Jesús, cualquiera que afirme eso, de seguro está loco o es un mentiroso. Y entonces Jesús te responde, bueno, entonces aquel que se llame a sí mismo mi discípulo y dé mal fruto, ¿no sería lo mismo decir que están mintiendo o que están locos por afirmar tal cosa? Y permíteme que vaya un poco más allá, hermano. Y miren, escuchen este ejemplo. Si yo llego tarde a una reunión y empiezo a disculparme diciendo que sufrí un accidente, que llegué tarde a esta reunión porque me arrolló un autobús enorme y me llevó arrastrando 5 calles, y yo estoy parado allí dando mi increíble explicación, sin signos de haber sido atropellado, sin rasguños, ni heridas, ni nada. ¿Tú crees que me van a creer? ¿Acaso me van a creer? Solo hay 2 conclusiones lógicas. O soy un mentiroso, o me volví loco.
Tú me puedes decir de repente que eso es completamente absurdo. Me dirás, pastor, es imposible. No puede haber tenido usted un encuentro con algo tan grande como un autobús y no haber sufrido algún cambio visible. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es más grande? ¿Un autobús o Dios? ¿Cómo es que tanta gente asegura que han tenido un encuentro con Jesucristo y aún así no hay cambios visibles? Todos ellos se ven igual que antes. Versículos 19 y 20 de Mateo 7. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando Jesús habla aquí de ser cortado y echado en el fuego, se está refiriendo al juicio del Todopoderoso Dios. El juicio que un día caerá sobre el mundo, que un día caerá sobre todos aquellos que usaron el cristianismo como una simple pantalla. Ellos dicen, Señor, Señor, pero viven pisoteando los mandamientos de ese Señor. Y tú dices de repente que lo más importante en este mundo es conocer a Jesús, pero esa no es la verdad. Lo más importante en toda la faz de esta tierra es que Cristo te conozca a ti, para que después no escuches, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Sabes lo que sucede por nuestro mal evangelismo? Tenemos millones de niños recibiendo enseñanzas diabólicas en las escuelas públicas y privadas y los padres creen que es suficiente llevarlos a la escuela dominical donde colorean el arca de Noé y los animalitos y el diluvio. Eso es completamente ridículo. Esos niños van a crecer y cuando tengan 14 o 15 años van a entrar al mundo y van a vivir vidas desenfrenadas, llenos de vicios y promiscuidad. ¿Dónde están los padres cristianos? ¿Están criando a sus hijos en la palabra de Dios? ¿Están construyendo su matrimonio sobre la roca firme o sobre la arena? ¿Dónde está la familia cristiana? Versículo 23 de Mateo 7. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, esto ya lo hemos predicado antes, pero me parece que se hace muy necesario revisarlo ahora, una vez más. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedor de maldad proviene de la palabra griega anomía, que literalmente significa sin ley. Sin ley. Lo que Cristo está diciendo aquí es esto. Apártense de mí ustedes, los que confesaban mi nombre como Señor, pero vivieron en esta tierra como si yo nunca les hubiera dado una ley para que la obedezcan. Muchos que dicen ser cristianos no saben nada de la ley de Cristo. Cristo está diciendo aquí, tú dices que eres mi discípulo, tú dices que eres cristiano, tú dices estar muy seguro que has entrado por la puerta estrecha, pero yo veo que vives como si nunca te hubiera dado una ley para que la obedezcas. Tú vives como quieres, haces todo de acuerdo a la carne, conforme a tus pensamientos, haces todo conforme al mundo, pero dices que yo soy tu Señor. Eso es una gran mentira, apártate de mí, nunca te conocí. Hermano, yo no puedo ver lo que hay dentro de tu corazón, porque yo puedo ser engañado por mi propio corazón. Pero hay uno que no es engañado. Y él no se deja engañar por este cristianismo barato. Él sabe todo, él mismo lo ha dicho, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué pides la dirección de Dios si después vas y haces todo lo contrario? ¿Por qué oras para que Dios te ilumine el camino si después te gozas en el camino amplio? ¿Por qué dices que se haga la voluntad de Dios si tú ya trazaste tu propia voluntad y haces conforme a los deseos engañosos de tu corazón pervertido? ¿Para qué pides consejos para esa nueva relación si igual te vas a ir con el filisteo incircunciso? Hermano, hermana, gloria a Dios si de verdad has hallado la puerta estrecha. Toda la gloria sea para el Creador de los cielos y de la tierra. Pero recuerda que también hay un camino angosto, el cual debes caminar.
es el camino de santidad. Vamos ahora.